al mundo. Siempre me he preguntado por qué los niños lloran cuando salen del vientre de las madres. Dice una persona que ellos estaban tan bien en el vientre de la madre y lo traen a este mundo a sufrir, porque este mundo es solamente sufrimiento. Entonces, cuando nosotros empezamos un viaje, cuando empezamos esta trayectoria, nosotros tomamos nuestro equipaje, tomamos todas esas cosas que nosotros podemos o pensamos que nos va a ayudar en un momento determinado de nuestra vida, y la entramos aquí, la entramos en esta maleta, en este bulto, en el equipaje, lo ponemos completo ahí. Y hay muchas veces que cuando llegamos al lugar donde nos vamos a hospedar, no usamos todo lo que tenemos aquí en esta maleta. Pero también en esta trayectoria, en esta vida, cuando nosotros empezamos a formar nuestro equipaje, empezamos a tener algo que es estorbo a nuestra vida y que prácticamente no sirve para nada, pero es algo que nosotros lo acomodamos muy bien en el equipaje de nosotros. Nosotros empezamos a entrarle la envidia, el rencor, el resentimiento, empezamos a entrar todo ese dolor que hemos traído de nuestra niñez y le entramos aquí y la cerramos muy bien, pero todo eso hace que este equipaje esté bien pesado, y como está bien pesado, nosotros batallamos para llevar el equipaje donde queremos llevarlo. Y cuando el equipaje está bien pesado, entonces transferimos esa pesadez a nuestra actitud, al olor, al aroma de nuestro corazón. Se refleja cómo nosotros somos en la actitud, se refleja cuando nosotros no hemos perdonado, cuando nosotros no hemos recibido el perdón de Dios, nosotros no queremos perdonar. Cuando nosotros tenemos todo ese resentimiento de nuestra niñez, cuando tenemos todo ese insulto que en vez de dejar que se vaya, nosotros lo albergamos y empezamos a caminar en esta vida con este equipaje. Traemos el resentimiento, traemos el dolor, traemos el rechazo de nuestro padre, traemos tantas cosas que nos estorban y que no la vamos a usar en este viaje de esta vida. Hermano, ¿cómo que no la vamos a usar? Si la usamos, nos vamos muriendo lentamente, y en vez de pensar que la otra persona está sufriendo, nosotros nos vamos desgastando sin darnos cuenta, porque vivimos aparte, vivimos amargados, vivimos con el dolor, vivimos con esas cosas que no son necesarias a nuestra vida. Pero ay de aquel que quiera quitarme el equipaje de todas esas cosas que yo no uso. Entonces, cuando hablamos del Padre Nuestro, hoy queremos hablar de libres de nuestras heridas, porque la gran mayoría de veces venimos a la iglesia, aceptamos al Señor, pero no somos libres de nuestras heridas, porque no queremos soltar el equipaje. Tenemos el equipaje tan sujetado a nuestra vida que no queremos que otra persona nos ayude a liberar toda esa culpa y todo ese peso. Dos de las mayores barreras en mi vida o en la vida de ustedes son la culpa y el resentimiento. Yo lo llamo los gemelos de la miseria: la culpa y el resentimiento. Resentimiento por algo que me hicieron o por algo que yo hice, la culpa por algo que yo hice o por algo que me hicieron. Entonces eso son gemelos que impiden que nosotros podamos seguir caminando hacia el camino que el Señor nos ha trazado. La Biblia dice en Mateo 6, 9, 13: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos meta en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hoy queremos hablar de perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y cuando nosotros decimos eso es porque estamos creyendo en esa oración. Pero solamente la decimos de la boca para afuera, porque sujetamos de una manera tan tremenda el equipaje que no queremos perdonar, pero tampoco recibimos el perdón. Queremos que el Señor nos perdone, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y preguntaría yo y me contestaría, ¿yo perdono como el Señor me perdona a mí? Podríamos decir que no. El hecho es que en nuestra vida vamos a ser heridos por otro. Hemos sido heridos por otras personas. Y la noticia es que en el futuro también vamos a ser heridos por otras personas. Incluso por las personas más cerca que están de nosotros, vamos a ser heridos. Y de nosotros depende que nosotros entremos todo ese dolor, todo ese resentimiento, toda esa angustia, toda esa envidia, incluso toda la baja autoestima que le entremos en el equipaje, depende de nosotros. Si no aprendemos cómo liberar ese dolor, se va a acumular en tu vida. Y permíteme decirte que va a llegar hasta un lugar donde tú no te vas a conocer. Todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese resentimiento, quizás desde nuestra niñez, de nuestra juventud, una palabra que me dijeron, o yo como padre una palabra que le dije mal dicha a mi hijo, a mi hija, a mi esposa también. Y todo ese dolor se va a acumular ahí. Pero a la luz de la palabra, ¿cómo podemos liberar todo eso y soltarnos de una vez para siempre con este equipaje que me estorba? Con este equipaje que no me trae nada de beneficio, pero tampoco me acerca en el camino del Señor. Si no aprendemos cómo liberar ese dolor, se va a acumular en tu vida. Y permíteme y permitir que el resentimiento, el rencor, la ira, el odio, la tristeza, la euforia, el enojo, la impaciencia, la culpa, la preocupación se acumule dentro de tu vida y no sabe cómo soltarlo, no sabe cómo deshacerte de ello, van a envanecer tu espíritu y mi espíritu también. No sé si en algún momento de su preciosa vida ustedes han visto que hay algunas personas en las películas, en los dibujos animados, donde tienen tanto equipaje que no se ven, solamente se le ven los pies caminando. Así mismo hace el rencor, la envidia, no perdonar a los otros como Dios nos perdona a nosotros. Albergar todo eso en el equipaje, en nuestra maleta, hace que nosotros no podamos caminar y estemos tambaleando de un lado para otro. Pero el Señor dejó las herramientas para que nosotros seamos libres de esa culpa y de ese equipaje que molesta en el camino. El perdón es la llave a la libertad. El perdón es la llave a que nosotros nos deshagamos de ese equipaje que no sirve para nada. ¿Con qué frecuencia se supone que debo perdonar a la persona que me falló? ¿Con qué frecuencia debo perdonar a esas personas que me han lastimado? Esa pregunta se la hizo uno de los apóstoles
a Jesús. Y Pedro, muy enarbolado, muy sabelotodo, porque los maestros de las leyes, los rabí, los teólogos de aquel entonces, ellos discutían entre cuántas veces se tenía que perdonar, entre 3, entre 4 veces. Y Pedro se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 7 veces. Me imagino que Pedro fue con ese fervor pensando que el Señor le iba a decir que sí. Y el Señor le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7 tienes que perdonarlo. Según Mateo 18, 21. ¿Por qué es necesario perdonar? Porque cuando nosotros perdonamos, nosotros nos estamos liberando de la culpa. Nosotros estamos siendo felices. Nosotros estamos diciendo lo que dice la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero muchas veces no queremos perdonar a nuestros deudores. No sabemos si en realidad Pedro se refería a su hermano, quien por cierto se llamaba Andrés. Pero la verdad es que aproximadamente el 90% de todo resentimiento comienza en la familia. Duele decirlo, pero es verdad. Ira, resentimiento, todo esto puede estar entre la gente más cercana a ti, porque estamos en contacto a diario. El abuso físico, el abuso verbal, el abuso sexual, muchas veces sucede en tu familia y en mi familia. Quizás no podemos decir que Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a Andrés, que es mi hermano? ¿Cuántas veces debo de perdonar? No sabemos por qué Pedro hizo esa pregunta. Pero lo que sabemos es que la gran mayoría de veces, el 90%, la herida de nosotros vienen desde nuestra familia. Muchas veces, porque a mi padre lo criaron así, él también quiere criarme así, y empieza a hablarme de una manera. Pero también el abuso físico, que le pegan a uno, que le mandan la chancla atrás y se quitan el cinturón, y ya ustedes saben. Pero también el abuso sexual, también el 90% ocurre en las familias, con las personas más cercanas. Entonces el perdón es la llave a la libertad. ¿Por qué debe perdonar a alguien que te ha herido profundamente? ¿Ustedes se han preguntado eso? Yo me lo he preguntado en algún momento de mi vida. ¿Por qué yo tengo que perdonar a alguien que me ha herido o que tiene intenciones de herirme? Incluso personas que la he encontrado hablando mal de mí y la he escuchado. ¿Por qué tengo que perdonar a alguien que tiene malas intenciones contra mí? La Biblia dice: por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. ¿Por qué es semejante? Porque este rey quiso hacer cuenta con todas las personas que le debían. Y vino un hombre y le dijo: Señor, perdóname, te prometo que voy a pagar todo lo que debo. Entonces él recibió el perdón, pero él no entregó el perdón hacia adelante. La palabra de Dios nos da algunas razones por las que tenemos que ser libres de nuestras heridas, por las que tenemos que perdonar, por las que no nos tenemos que aferrar a nuestro resentimiento. Y hay 3 razones. A la luz de la palabra quiero compartir con ustedes esas 3 razones. La primera es porque yo también necesito ser perdonado por Dios. Jesús dice en una ocasión: el que esté libre de pecado de alguno de ustedes, que tire la primera piedra. Jesús le está diciendo: todos nosotros, todos ustedes necesitan ser perdonados por Dios. Porque yo también necesito ser perdonado. Yo perdono porque yo necesito ser perdonado. Él me ha perdonado muchas veces, pero por eso yo debo perdonar a otra persona. Dios me ha perdonado. Y todas las veces que Dios nos ha perdonado, por eso nosotros debemos de perdonar
a la otra persona. Mateo 18, el rey de aquel siervo se compadeció de él y le dejó libre y le perdonó la deuda. Este rey representa a Dios. Este rey, fíjese que la deuda que este hombre tenía, no tenía con qué pagarle. Si usted se pone a analizar, él no tenía con qué pagarla. Él no necesitaba que le diera tiempo. Él necesitaba que le diera el perdón. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos el tiempo. Nosotros necesitamos el perdón de Dios. Y las otras personas también necesitan el perdón de Dios. Así como el rey canceló la deuda de este siervo en la historia, Dios envió a Jesucristo para pagar tu deuda y para pagar mi deuda, porque no podíamos pagar la deuda. No teníamos los medios, no podríamos acercarnos a Jesús, pero Cristo vino y hizo la conexión entre el cielo y la tierra y pagó nuestra deuda. Pero algunas veces nosotros somos tan tentaduros, algunas veces nosotros somos tan tremendos que no queremos soltar este equipaje que impide que nosotros lleguemos a Dios. Toda esa culpa, todo ese resentimiento, todo ese abuso verbal, físico, sexual, todo ese odio. No, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. No lo queremos soltar, lo mantenemos en el equipaje y nos vamos para una ciudad y ahí llevamos el equipaje. Y nos vamos para otra iglesia y ahí llevamos el equipaje. Y nos divorciamos o nos casamos y ahí llevamos el equipaje. No queremos ser liberados. ¿Pero por qué no queremos ser liberados? Porque no hemos recibido el perdón. Y no podemos perdonar a otra persona porque tampoco nosotros hemos sido perdonados. El Salmo 103, 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué me está diciendo aquí el salmista? Que Dios es misericordioso para esperar que nosotros nos acerquemos a Él. Que Dios es misericordioso, Dios no es como nosotros. El que me la hace, me la paga. No, Dios nos da un tiempo. Ahora ese tiempo está limitado aquí en este mundo. Porque el día que nosotros vamos a partir de la tierra, nosotros nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a tener que dar cuenta. Pero Él dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Quiénes de nosotros somos lentos o quiénes de nosotros somos grandes para la misericordia? ¿Por qué? Porque no hemos recibido el perdón o no queremos perdonar a la otra persona. Dios nos dice: te voy a perdonar instantáneamente, te voy a perdonar libremente, te voy a perdonar completamente y te voy a perdonar repetidamente. Es lo que Dios está diciendo, que Él es grande en misericordia, que eres lento para la ira. Repetidamente nosotros caemos, y si nosotros vamos delante del Señor, Él va a perdonar nuestro pecado. Mateo 18, 28, 30 dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahorcaba, diciendo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. La gracia y el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios no lo queremos transmitir a nuestros hermanos. La gracia que nosotros recibimos de parte de Dios siendo pecador, nosotros no queremos perdonar una ofensa que hizo mi hermano o que hizo mi hermana o que hizo algún ser querido cerca de mí. Esto es lo que refleja este hombre. Este hombre recibió el perdón del rey
y recibe a otro que le debía mucho menos de lo que él debía. Quizás en la desesperación, en la frustración, usted puede buscar todos los medios que lo llevó a hacer eso a él. Pero el punto clave es que él no siguió repartiendo misericordia y perdón como él lo recibió de parte del rey. Y así mismo nosotros hacemos, porque esta historia representa a Dios. Dios no perdona, Dios no limpia una y otra vez, repetidamente, pero inmediatamente mi hermano o mi hermana falla contra mí, yo no lo perdono. El perdón es instantáneo, hermano. La confianza es otra cosa, pero el perdón es instantáneo. Es interesante, este hombre, a pesar de que le había sido perdonado una deuda, no muestra piedad a un hombre que le debe poco. La gran mayoría de veces yo no muestro piedad con las otras personas, y más si me debe dinero, si es algo físico, ¿no? Pero la ley romana de aquel entonces permitía que lo ahorque, permitía que lo eche a la cárcel para que le paguen. Entonces yo me preguntaría, ¿y qué le va a pagar un hombre si lo echan a la cárcel? Dígame usted, si lo echan al bote, ¿le va a pagar? No tiene medio para trabajar, no tiene medio. Entonces, es lo que pasa con nosotros cuando nosotros no le permitimos a la otra gente recibir el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios. Nosotros prácticamente lo estamos encarcelando, lo estamos echando a la cárcel. No te voy a perdonar. Hermano, si nosotros recibimos el perdón de Dios, vamos a dar el perdón también a otra persona. Aproximadamente lo que le debía este hombre era un talento que era como 10,000 equivalente a la fecha, pero lo que él debía era como 12,000 millones o billones de dólares a la fecha. Él tenía con qué pagar eso. Él no tenía con qué pagar eso, pero él recibió el perdón, él recibió la misericordia del rey. ¿Por qué cree que este hombre fue tan duro con el consiervo? Simple, él no creía que había sido perdonado. Y es lo que pasa muchas veces. Nosotros no creemos que hemos sido perdonados por Dios, porque la gran mayoría de veces nosotros encasillamos a Dios y pensamos que Dios no puede hacer esto. No, Dios no puede hacer esto. Hermano, Dios es soberano. Dios puede obrar como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. Él es soberano completamente. Y no sé si nosotros hemos entendido la palabra soberano. ¿Entiende? Dios es soberano. Cuando no me siento perdonado, no perdono. Es lo que enseña esta historia. Cuando no me siento libre de mis errores y de mis pecados, no quiero liberar a nadie de sus errores y pecados. Porque si yo no me siento bien, no quiero que los demás se sientan bien. Esa es la razón por la que ese hombre no perdonó a su consiervo, porque él no se sentía perdonado. Pero Efesios 4:32 dice lo siguiente: más bien sean bondadosos y compasivos unos con los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿Saben en quién? En Cristo Jesús. Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y cada vez que fallamos, nosotros vamos delante de Dios y Dios nos perdona en Cristo Jesús. No por los méritos, hermano, sino por la sangre de Cristo. No por lo que usted pueda lograr, sino por el sacrificio de Cristo, hermano. Dice que Dios nos perdonó a través de Cristo Jesús. Y el segundo es: me torturo a mí mismo cuando no perdono. No sé si ustedes en algún momento de su vida, ustedes ven que la persona no está enferma, que la persona tiene un carácter pésimo y esa persona empieza a sufrir de diabetes, de azúcar, si estaba un poquito gordo, baja y todo eso. El odio, el dolor se lo va comiendo por dentro. Es como si fuera un cáncer, estaban hablando en esta semana, ¿no?
Es como si fuera ese cáncer, pero ese cáncer yo lo tengo aquí en mi equipaje, y este equipaje es parte de mi vida, porque yo voy caminando día a día y todo lo que pasa a mi alrededor, todo está mal. Todo está mal, y vemos las cosas de un punto de vista donde no queremos ser felices. Y tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en la familia, tenemos problemas en todos lados, porque agarramos el equipaje y lo hacemos tanto de nosotros que es como si el hierro se fundiera con nosotros, y ya vivimos de esa manera. Pero me torturo a mí mismo cuando no perdono, cuando está resentido, cada vez que está cargando un error, siempre que te siente amargado, a ti te duele mucho más que a la otra persona. Porque algunas veces la otra persona no sabe que nosotros tenemos problemas, pero nosotros tenemos problemas. No, me la va a pagar. Sí, me la va a hacer. Sí. Pero la Biblia dice en Job 5:2: es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Eso dice la Biblia en Job. ¿Qué está diciendo ahí? Es cierto que el necio lo mata la ira. La Biblia nos está diciendo que cuando nosotros queremos vengarnos, nosotros somos necios. Y al codicioso lo mata la envidia. ¿Y cómo lo mata? Por dentro, sigilosamente lo va matando poco a poco. Como esa canción que dice un día a la vez, así mismito el rencor, la envidia y todas esas cosas nos va matando un día a la vez. Porque no tenemos sentido por el que vivir. O si tenemos sentido por el que vivir es por vengarnos, es porque no quiero saludar al hermano, porque me miró mal, o no quiero llamar a mi madre si está viva, al hermano de sangre no lo quiero llamar, porque tengo eso tanto tiempo en mi vida y no quiero ser liberado. No quiero pasar a ese punto, ¿no? Mire lo que sucede en la historia que Jesús nos cuenta cuando el rey escucha lo que este siervo le hace a su consiervo. ¿Qué sucede? Lo manda a buscar, porque él no perdonó, porque él no quería perdonar, y tuvo misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Cuando estás resentido, cuando carga amargura en tu corazón, es como si estuviera en una prisión donde te está autoatormentando a ti mismo o yo mismo. Es una prisión autoimpuesta. Nadie te está haciendo sentir miserable. Solamente nosotros mismos nos estamos haciendo miserables. Es una prisión del alma que nosotros mismos nos creamos cuando nosotros no perdonamos a los demás. Un estudio médico dijo que las personas que tienen resentimiento tienen el doble de probabilidad de tener un problema cerebrovascular. Son más propensas a tener niveles muy altos de colesterol, niveles más altos de diabetes. Eso es lo que te está pasando cuando nosotros no perdonamos a las otras personas. Vivimos completamente en estrés. Vivimos completamente amargados. Déjame preguntarte, ¿qué recuerdo doloroso está cargando? ¿Qué recuerdo te está atormentando cada vez que piensas en esas personas que te lastimó? Si tenemos ese recuerdo tan doloroso, nos estamos haciendo una cárcel en nuestra vida. Consciente o inconscientemente no lo estamos haciendo. No vale la pena. Tiene que soltarlo. Tiene que aprender a orar la oración de la liberación. ¿Sabe cuál es la oración de la liberación? Se encuentra en Mateo 6:12 y dice: perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A todos los que nos han lastimado, a todos los que han sido malos con nosotros,
tengo que aprender a perdonar porque Dios me ha perdonado y porque el resentimiento es autotortura. El resentimiento es autotortura. Porque la Biblia dice que seremos perdonados tanto como nosotros perdonemos. Es necesario perdonar para obtener el perdón. Es una calle de doble vía. Si perdono, Dios me perdona. Si no perdono, Dios no me perdona. Y el punto número 3 es, ¿qué hago con mis heridas con otra persona? ¿Qué hago con esa herida? ¿Dónde la echo? ¿La echo al fondo del mar? ¿La sigo cargando aquí en mi equipaje? Pero ¿qué hago? ¿Qué hago con esa herida? La Biblia dice que hay dos cosas que podemos hacer para liberar nuestra herida, para encontrar la libertad, para volver a tener tranquilidad y no seguir siendo dañado por esas personas. Primero, entrego mi ira y mis heridas a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, entregar todo a Dios. Mi sentimiento, mi herida, mi mal hábito, todas esas cosas que impiden que nosotros no podamos seguir caminando, lo tenemos que entregar a Dios. No voy a ajustar cuenta, voy a dejar que sea tú quien ajuste cuenta. Voy a dejar de hacer lo que quiera hacer y a renunciar a mis derechos de vengarme. Se lo voy a entregar todo a Dios. ¿Tengo el derecho de vengarme de esta persona que me hizo daño? Sí, tengo el derecho de vengarme de la persona que me hizo daño, pero no lo voy a hacer. La Biblia dice esto en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tengo derecho de vengarme porque me hizo daño, sí, pero no es lo correcto, porque Dios me dice que se lo deje a Él, que Él pagará. Permíteme explicar lo que no es el perdón. El perdón no significa la restauración inmediata de las confianzas. Para nada. El perdón es instantáneo. La confianza debe ser construida con el tiempo. El perdón se basa en la gracia. La confianza se basa en obra. Tú te ganas la confianza, no te ganas el perdón. El perdón se basa en la gracia. Es lo que nosotros no podemos recibir porque no hemos hecho nada. El perdón se basa en la gracia de Dios. Y cuando nosotros perdonamos a otra persona, también no es porque lo merecen, es porque nosotros decidimos perdonar. Déjenme ponerle este ejemplo. Si una mujer está siendo abusada, maltratada, golpeada por su esposo, y ella lo saca de su casa, está bien hecho. No tiene que soportar el abuso, no tiene que aguantar ella. Ella lo saca de la casa. Si él regresa y dice, realmente lo siento, ¿me perdona? Ella tiene que perdonarlo. No es opcional, ella lo tiene que perdonar. Pero que no perdonamos, no porque se lo merecen, perdonamos porque no queremos cargar esas heridas. No queremos cargar con la autotortura. No queremos cargar con el tormento. Perdono no porque se lo merece. Perdona por tu propio bien, para no cargar con las heridas. Así que ella le dice, te perdono. Él le dice, ¿me dejas regresar a la casa? No. ¿Por qué no? A la casa no. Eso es diferente. Eso tiene que ser reconstruido. El perdón no es la restauración de la confianza. El perdón no es reanudar una relación sin cambio. Pero mucha gente piensa, no puedo perdonarlo porque eso significa que las cosas volverían a ser igual. No.
para nada, se lo dejo a Dios. El perdón y la confianza son diferentes. Perdono para no cargar con esa piedra y con ese tormento. La confianza se construye día tras día. Te saqué de la casa porque te lo mereciste, porque no te portaste bien. ¿Quieres regresar? Empieza a cambiar. Empieza a demostrar que eres un hijo de Dios si eres cristiano. Empieza a cambiar, que tú mereces que yo nuevamente te otorgue mi confianza. Así me dijeron a mí en una ocasión. Sí, yo te perdono, pero tú tienes que cambiar. Bueno, gracias a Dios no me echaron de la casa. Hasta aquí ando todavía. Pero es lo que sucede, ¿no? ¿Cómo libero mis heridas? Se la dejo a Dios. Si no se la dejo a Dios, nunca voy a liberar mi herida. Nunca vamos a andar en la calle como si fuéramos sonámbulos, como si fuéramos espíritu deambulando en la calle. Vamos a andar sin sentido, sin razón, porque vamos a tener esa amargura y vamos a traer todo este equipaje en nuestra vida. Y mientras va pasando el tiempo, vamos a encontrar más gente que nos van lastimando. Vamos a encontrar personas peores todavía. Si salimos de aquí y nos vamos allí, vamos a encontrar personas. Y van a venir personas también de otros países que no van a tener la costumbre de nosotros y van a seguir siendo malas todavía. Pensamos nosotros, ¿no? Y van a seguir diciendo palabras que nos van a ofender a nosotros. Y van a seguir haciendo cosas que nos van a ofender. Entonces, se lo dejamos a Dios. Y van a haber personas también que te van a dar pollo. O no, te van a dar coronices en vez de que son pollos. Siempre va a haber personas así, que tú no vas a saber qué es lo que estás comiendo, pero lo tienes que perdonar. A propósito, tenemos que reunirnos, porque en la unión es que está la fuerza. Ayer pasamos unos momentos muy agradables con nuestro hermano Eduardo allá, y una cena tremenda. Los que se quedan, vayan hermano, no se pierdan eso. Pero seguimos. Lo que estoy diciendo es, ¿el perdón es justo? No es justo. Y la respuesta es absolutamente no es justo. Perdono a una persona porque sea justa hacerlo, no. Perdono a una persona porque es lo correcto y porque no quiere que tu corazón esté envenenado. El perdón de Dios sí es justo, el perdón de nosotros no es justo. Cuando nos lastiman y nos hacen daño, ¿lo perdono porque es justo? No, yo no lo perdono porque es justo. Yo lo perdono porque no quiero tener ese dolor, ese rencor en mi vida. Y la última parte, pero no la menos importante. Clavo mis heridas en la cruz. Clavo mis heridas en la cruz. Y cuando clavo mis heridas en la cruz, ¿sabe qué significa eso? Estoy muriendo al pecado. Estoy muriendo al resentimiento, estoy muriendo a la envidia, al ego, estoy muriendo a todas esas cosas que hasta el día de hoy no dejan que yo pueda avanzar, y la dejo aparte. Clavo todas mis heridas, clavo mi carácter, clavo todas esas cosas en la cruz del Calvario y se la entrego a Dios. Todo lo que necesite en la vida se encuentra en el poder de la cruz. Jesús en la cruz rompió las cadenas del pecado, la muerte, la esclavitud, las visiones, los hábitos y todas las cosas. La cruz tiene el poder para hacerte y para hacerme libre. Y dice la palabra en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros clavamos nuestro pecado, el viejo hombre, el cuerpo, en la cruz del Calvario, lo estamos liberando. Le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Te entrego la rienda de mi vida. Guíame, contrólame y conduce tú, porque ya yo me cansé de controlar mi vida.
los hábitos, los vicios, todas esas cosas que han impedido que nosotros nos acerquemos delante de Dios, lo clavamos en la cruz del Calvario. Y todo este dolor que tenemos dentro, todo este rencor, todo este resentimiento, toda esta ansiedad que hemos cargado hasta el día de hoy, le entregamos en la cruz del Calvario y vamos a ser libres del pecado, de la culpa y de la esclavitud. Padre, gracias por tu amor y por tu bondad. Gracias por este día. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas. A la obra tú, Señor. Hemos lanzado la red, Señor. Hemos lanzado tu palabra que no retornan vacía, Señor. Tu palabra que nos confrontan, Señor. Tu palabra que nos guían, Señor, al camino que tú quieres que nosotros caminemos, Señor. Te pido, Señor, que tu palabra germine al 100% en cada uno de nosotros, Señor. Y que nos haga acto siempre, Señor, para hablar, compartir tu palabra. Señor, al que no te conoce, dale la oportunidad que te puedas conocer, Señor, y que puedas comprometerse, Señor, a caminar en este camino, Señor. Los que estamos débiles, Señor, danos una doble porción, danos fuerza, Señor, para seguir caminando y no mirar hacia atrás, Señor. Los que estamos en este camino, Señor, que de una o de otra manera te hemos fallado y hemos cojeado de alguna parte, Señor, no queremos seguir haciéndolo. Hoy renovamos nuestro pacto contigo nuevamente, Señor, y entregamos todas esas cosas que impiden, Señor, que nosotros podamos tener un testimonio limpio delante de nuestros hermanos. Lo entregamos a ti, Señor. Todo vicio, Señor, todo pecado oculto, Señor, todo pleito, toda contienda, todo rencor, toda resilla, Señor, la entregamos a ti, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús sabemos que tú nos has dado la victoria y nosotros vamos a vivir en victoria, porque tuya es la victoria y nosotros somos hijos del gran Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén.